Cordial saludo, mi nombre es Andrés Barajas, estudiante del programa de agronomía. Este video corresponde a la fase número 2, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. A mí me correspondieron las primeras 5 preguntas. Durante la primera nos pide que expliquemos de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En la respuesta debemos mencionar 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano. Como nos pide la actividad microbiana, están vinculadas directamente eh, con estas 3 determinantes: las especies presentes en el hábitat, el tamaño de esta población y el estado fisiológico de las especies que se encuentran en esta población. Para reconocer la actividad microbiana, se deben identificar y cuantificar los microorganismos en su hábitat, asimismo medir los procesos metabólicos que ellos realizan. El crecimiento microbiano interviene en las condiciones que aceleran o reducen las capacidades de esta actividad. Depende de estos 3 determinantes: los nutrientes eh, a disposición de las especies, las condiciones del ecosistema y el contexto donde se desarrollan, donde puede ser su temperatura, humedad, pH. La pregunta número 2 nos dice: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, en la naturaleza podemos encontrar varios tipos de comunidades donde ellas trabajan de forma conjunta para realizar diferentes actividades. Como sabemos, todas las células presentan alguna forma de metabolismo, tomando nutrientes del medio y transformándolos en nuevo material celular. La producción de este nuevo material celular culmina con el crecimiento, refiriéndonos a crecimiento como el aumento de número de células eh, gracias a esta división celular. El punto número 3 nos dice: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, en el ejemplo podemos ver que la diversidad de especies se puede expresar en estas 2 maneras: en la riqueza y en la abundancia. En la imagen B podemos ver la riqueza, que consiste en el número total de microorganismos que se encuentran en ese hábitat, y en la imagen número C podemos ver la abundancia, que consiste en la proporción de especies en cada comunidad de ellas. Entonces, podemos ver en la imagen C que hay poca riqueza, pero alta abundancia. Bueno, la pregunta número 4 dice: sintetice mediante el mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. La energía en los ecosistemas está basada en los diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos que pueden utilizar los distintos microorganismos. Esta energía entra al ecosistema por medio de la luz solar, donde los fototropos sintetizan y la transforman en ATP. En prácticamente todos los casos de producción de energía se obtienen por la oxidación de algún compuesto, ya sea por la respiración o la fermentación. Asimismo, los microorganismos del suelo son importantes, ya que pues, algunos microorganismos pueden obtener la energía, como lo mencioné, de compuestos orgánicos e inorgánicos, siendo aerobios, anaerobios y otras determinantes, como las arqueas, que pueden degradar compuestos inorgánicos. Traduciendo esto así en beneficio humano como producción, al haber disponibilidad de nutrientes en el suelo y al haber abundancia y riqueza. La pregunta número 5 nos pide explicar el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra en el libro de Mygam 2015. Entonces podemos ver que el oxígeno puede convertirse en limitante si el consumo biológico excede la velocidad a lo que se suministra. Esto quiere decir que los microorganismos, además de vivir en el suelo y en el agua, pueden recibir sobre células de otros organismos y o al interior de estos. El hábitat de una comunidad microbiana se rige por las condiciones físico-químicas
que a su vez están determinadas por la actividad metabólica de la comunidad. Acá en la figura podemos encontrar el ejemplo del microambiente del oxígeno, donde eh, se muestran las concentraciones, las formas de porcentaje y, digamos, las características del microambiente donde el oxígeno pues, se convierte en la limitante. Sexta pregunta, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Los microorganismos compiten entre sí para la obtención de recursos en su ambiente. Ejemplo, el agua, el suelo o los nutrientes. Como resultado se da la tasa pues, de captación de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes y por supuesto la velocidad de crecimiento, dependiendo de cada microorganismo. Por otro lado, tenemos microorganismos que utilizan la cooperación para la obtención de nutrientes. Esto para llevar a cabo pues, transformaciones entre ellos. A esto se le llama sintrofia, que es el crecimiento de un socio en la cual depende de los nutrientes de otro socio, o sea, otro microorganismo. Esto es importante en el ciclo del anóxido del carbono y la cooperación metabólica de las actividades de organismos que llevan a cabo metabolismos complementarios. Séptimo, explique con un dibujo propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Los suelos se dividen en dos grandes grupos, los suelos de minerales y los suelos orgánicos. Los que están en minerales es la descomposición de las piedras rocas que están hechas en minerales, por supuesto. Y los que son orgánicos es la sedimentación de terrenos pantanosos, ricos en materia orgánica. Entonces el suelo se divide en diferentes horizontes. Tenemos el horizonte O, el A, el B y el C. El horizonte O es en la cual están pues, los organismos vivos, como por ejemplo plantas y pues materia no descompuesta. En el horizonte A tenemos la zona radicular o la rizósfera, donde realmente se lleva a cabo la labranza agrícola, donde también hay suelos más oscuros, ricos en materia orgánica y microorganismos. En el horizonte B tenemos los resultados del horizonte A, que son los lixiviados, el humus, sedimentos de rocas pequeñas. Y en el horizonte C ya tenemos lo que está en baja de microorganismos y rocas pequeñas y grandes de la roca madre. Bueno, aquí vamos a tener, pues, por ejemplo, la composición del suelo. Se toma un suelo y está compuesto por microcolonias, en las cuales están la arena, los microorganismos, el limo, el agua, partículas de arcilla, aire y materia orgánica. 8. Defina la rizósfera y argumente su importancia y efecto rizosférico. La rizósfera es la zona donde se encuentran las raíces con respecto a la planta en el suelo. Y esta está pues compuesta de una actividad microbiana muy alta, que está de su gran importancia, y por supuesto un aumento de biomasa. El efecto rizosférico es en la cual se lleva a cabo la composición edáfica que llevan las raíces, que favorecen los alimentos para los microorganismos y por supuesto para la retención de agua y nutrientes para la planta. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Como lo dije anteriormente, en los horizontes del suelo, la que más presenta microorganismos o punto de actividad microbiana es en el horizonte A, ya que allí es donde se desarrolla la rizósfera y las raíces. Allí es donde se presentan más los nutrientes que son absorbidos por la planta. También allí se encuentran animalitos como las lombrices, roedores y insectos. Siguiente, compañero. Bueno, entonces, ¿qué son las CBS y su importancia fundamental? Primero, las CBS son costras biológicas del suelo.
por eso las siglas CBS. Son importantes porque son una red que se encargan de estabilizar los suelos en ecosistemas desérticos. Ellas son determinantes en la infiltración y en la formación de suelo, por eso es importante que se mantengan estabilizadas. Y para recuperar una CBS o una cadena de estas, se necesitan más o menos entre 15 a 50 años para poderlas recuperar. Entonces, he ahí su importancia, porque estas son las que se encargan de mantener estos terrenos desérticos, sobre todo, y volverlos unos ecosistemas habitables. Siguiente, compañera. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Pues los factores que rigen son la disponibilidad del agua, la materia orgánica, la humedad, la disposición del oxígeno, el clima, la temperatura y el pH. Estos son de los más importantes. ¿Por qué la disponibilidad del agua? Porque es la que se encarga del crecimiento y funcionamiento del metabolismo de los microorganismos. La materia orgánica es donde ocurre la mayor parte de la actividad microbiana y ocurre en el interior y alrededor de la rizósfera. La humedad es la actividad microbiana en los suelos y es mejor cuando hay mayor humedad y va de la mano con la materia orgánica. Por eso es muy importante que cuando haya materia orgánica haya bastante disposición de humedad. La disposición del oxígeno. Esa sí varía porque no todos los microorganismos necesitan oxígeno, por ejemplo los heterótrofos. Entonces, sí es necesaria para fabricar sus componentes de cada microorganismo, pero no en todos. El clima, porque es el encargado de la velocidad en el desarrollo microbiano. Pues recordemos que tenemos diferentes tipos de clima y ellos se adaptan a diferentes, como por ejemplo los termófilos, que son diferentes a temperaturas altas o a temperaturas bajas. Entonces ya todos se adaptan de ahí. La temperatura, acá depende si son altas, son bajas o extremas, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, los micrófilos, que son microorganismos que se adaptan a diferentes temperaturas. Y el pH, que es un factor que influye en todo, sobre todo en la densidad y la actividad de los microorganismos. Siguiente, compañera. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Primero, pues, hacer un énfasis como de qué es la especiación alopática. Esta es una subdivisión de microorganismos que se da en el agua subterránea. Se da en dos grandes poblaciones. Entonces, digamos, eso suele ocurrir en los suelos profundos que fueron divididos por alguna actividad geográfica. Entonces, digamos, cuando hubo la actividad geográfica se divide, digamos, divide uno como una isla, entonces eso hace que se aíslen dos grupos diferentes. Y eso es la división que se da. Y es posible el agua se mantiene en el suelo profundo y durante millones de años ha brindado unas condiciones adecuadas debido a los microorganismos. Siguiente. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Al haber abundancia y diversidad de microorganismos en el suelo, se facilita la descomposición de desechos. Y al facilitarla, entonces, estas sustancias son útiles para las plantas, haciendo que el ecosistema se sostenga con mayor facilidad. Porque al mantener el suelo saludable, se facilita la renovación del carbono y del nitrógeno y de nutrientes que ayudan a las funciones esenciales, y eso es lo que hace que el sostenimiento sea mejor a través de la amortiguación microbiológica. Siguiente. Nombre 5 grupos microbianos y su función.
Los 5 grupos microbianos son los virus, las bacterias, las algas, los hongos y los protozoos. Los virus tienen una función muy importante porque cuando mueren, los nutrientes son aprovechados por otros organismos y así se acelera el flujo de nutrientes, como son el carbono, el nitrógeno, los cuales se van por todo el ecosistema. La función de las bacterias es en que se basa en estar presentes en los ciclos naturales del nitrógeno, el carbono y el fósforo, y en otros elementos de la naturaleza. Ellos también transforman sustancias orgánicas en inorgánicas y en viceversa. Las algas, su función es conocida como la de ser la principal productora o productora primaria de materia orgánica, a partir de la inorgánica, pero esto en el mar. Los hongos, su función es la de descomponer materia orgánica y tienen gran importancia ecológica, que es muy vital. Ellos crecen alrededor de las plantas y le pasan a las plantas nutrientes como el fósforo. Los protozoos, su función es la de ser depredadores de bacterias y conforman exoplancton en los mares. Ellos también tienen un gran papel ecológico y son productores de materia orgánica. Siguiente, por favor. 3 factores claves para el control de las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Estos son muy importantes acá, lo que es la humedad, que es el factor principal, porque es el que da forma al patrón global de la biomasa. El segundo, que es un factor que es indirecto, que es la temperatura, que influye en la biomasa microbiana, y el suelo, que es un principal responsable, que se den ellos dos, los otros dos, porque es el responsable de la descomposición de materia orgánica y reciclaje de nutrientes. Ya, compañero. Continúa, Luisa. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Entonces, bueno, uno de los factores importantes es la vegetación dominante y el suelo. Entonces, al haber una vegetación dominante, se hace como más visible todo el proceso de ciclaje de nutrientes. Bueno, inicialmente por lo del ciclaje de nutrientes, por el humus, y esto va conectado también con algo muy importante, que es la temperatura y la humedad y la disponibilidad de oxígeno atmosférico. Entonces, si tenemos carbono orgánico, el suelo está rico en carbono orgánico, facilita la absorción de agua. Y si hay bajos contenidos de carbono, hay baja retención de agua. Entonces, si nos encontramos con un suelo saturado, que no hay respiración, entonces la respiración, o sea, si hay baja respiración, entonces no se hace visible la descomposición de la materia orgánica, en su caso, en su debido caso. Entonces, en este caso, uno de los factores pues que se resaltan ahí es como la vegetación dominante y el uso que se le dé al suelo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres, especialmente en bosque tropical seco? Bueno, recordemos que los bosques tropicales secos tienen unas características muy importantes, y es que la vegetación bueno, los bosques son de vegetación espinosa y las hojas se caen durante la temporada seca. Entonces, esto permite que se dé
que sea el principal reservorio por las hojas senescentes, que viene siendo la materia orgánica. Y pues se caen y esto se convierte en materia orgánica que pues igual se va a degradar y ahí es donde hay la acción microbiana, ¿sí? Y pero pues antes de eso, entonces, antes de la acción microbiana y pues cuando se caen las hojas y se da todo el proceso, entonces se forma el humus. ¿Y cuál es la importancia? ¿O cuál es la importancia de esto? Entonces regula la nutrición vegetal, aporta los productos nitrogenados, proporciona productos nitrogenados, aumenta la porosidad del suelo y aporta microorganismos útiles al suelo. Siguiente, por favor. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? El tamaño de la biomasa en el suelo es de suma importancia, ya que los nutrientes pueden ser considerados como un parámetro confiable para la rehabilitación de tierras degradadas, permitiendo el proceso de productividad destinadas a la producción agrícola. Siguiente, por favor. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto al uso de biomasa microbiana en el suelo? Sabiendo que la biomasa microbiana es un factor importante para la salud del suelo y la sostenibilidad ambiental del ecosistema, ya que permite la productividad, se concluye que las especies de plantas que tengan una alta eficiencia de producción de biomasa y favorezcan el establecimiento de asociaciones microbianas beneficiosas, como las micorrizas y las fijadoras de nitrógeno. En conclusión, se puede lograr una rápida recuperación del suelo mediante la forestación de plantaciones mixtas en asociación con biomoléculas adecuadas, que son un estimulante microbiano para mejorar la productividad del ecosistema. También es importante la rotación de cultivos, ya que permite preservar la biodiversidad de las plantas y disminuye el déficit de nutrientes.